Los invitamos a acompañarnos en este programa número 60 de ULPAM TV. En la Argentina ha habido un avance histórico en materia de derechos respecto a las que antes se denominaban minorías sexuales. Sin embargo, el Estado y la sociedad aún tienen una deuda con este colectivo. En este sentido, hoy vamos a conocer la historia de Indiana Morénico, una estudiante de la carrera de abogacía. De Género y Derechos Humanos también fue el taller que se realizó en la Facultad de Agronomía. Hoy vamos a ver un informe. La habitual entrevista será con Emilia Dilicia, una estudiante de la carrera de Comunicación Social que nos relatará su experiencia como estudiante de intercambio en México. Como habíamos adelantado, estamos con Emilia Dilicia, que es estudiante de Comunicación Social de nuestra universidad y ha participado del programa de movilidad internacional de estudiantes y ahora nos va a relatar un poco de su experiencia. ¿Cómo estás, Emilia? Bienvenida a nuestro programa. Hola, Josefina. Muy bien, gracias. Contanos un poco cómo surgió, cómo te enteraste de este programa. Me enteré del programa en un cartel que había en la facultad. Yo tenía pensado hacer un intercambio en algún momento de mi vida y dije, bueno, me presento. Fue como, y veo, porque seguro que hay alguien que tiene mejor promedio, alguien que, no sé, hace una carta de presentación más entusiasmante que la mía, o no sé, seguro que queda otra persona. Esa era mi expectativa realmente. Me presenté juntando los papeles y los que te pedían, y finalmente quedé seleccionada para hacer mi intercambio en la Universidad Autónoma de Chiapas, en México. ¿Y qué requisitos? Ya algo dijiste, pero ¿qué requisitos tenías para aplicar a este programa? Tenía que tener una determinada cantidad de materias aprobadas, creo que era algo del 40%, bueno, ser estudiante regular de la facultad y de la universidad, y nada más, ningún otro requisito. ¿Y la universidad que te recibió fue la Universidad de Chiapas? Sí. ¿Y qué, respecto a la experiencia académica, qué notaste? ¿Diferencias, similitudes? Bueno, la Universidad Autónoma de Chiapas se dice autónoma, que no es tan autónoma. Eso es una de las primeras cosas que noté diferentes. El rector de la universidad lo designa el gobernador. Ajá. Los estudiantes no tienen voz, no tienen voto, muy poca participación. En ese marco fui a caer a la Facultad de Ciencias de Humanidades, se llamaba, la carrera de Comunicación, no Comunicación Social. Y esa palabra que falte para mí no es azarosa, porque justamente la carrera en Chiapas estaba muy enfocada a la cuestión mediática, a las producciones justamente tanto de medios audiovisuales, de radiales o gráficos, pero no a una perspectiva de materia o de carrera que tuviese un alcance crítico, que tuviese personas, no sé, con visión alternativa o comunitaria. Y eso para mí fue algo chocante, porque fue encontrarme con un montón de compañeros y compañeras y docentes que en realidad te incentivaban a que vos crees productos creativos para que se inserten en el mercado de las comunicaciones. Eso fue una de las primeras diferencias. Allá cursé 3 materias, una que se llamaba Tecnologías de la Información y Comunicación, Psicología y Comunicación y Opinión Pública. La cantidad de contenidos que vimos realmente fue muy poca, pero sí se incentivaba mucho la participación de los alumnos en clase. Era como una cuestión hasta, a veces me resultaba incómodo, demasiado interactiva, como, bueno, ¿y ustedes qué piensan? ¿Y qué harían? Y siempre, obvio, desde la experiencia personal, cuando a veces aquí estamos acostumbrados o acostumbradas a decir algo, pero desde un punto de vista, desde un autor, desde una teoría o desde un lugar más teórico. La cantidad de horas que cursaba era bastante, cursaba mucho. La verdad que había veces que me pasaba todo el día en la facultad. Sin embargo, eso no significaba calidad académica, porque yo a veces sentía que no discutíamos más que cosas del sentido común. Pero fue una experiencia igualmente en lo académico que me demostró que puede existir otra forma de educación superior y que
no es mejor ni peor, sino que es diferente. Completamente diferente. Y más allá de este balance que haces de la academia, ¿cómo te recibió Chiapas, su gente? Bueno, me pasó que el día que llegué a Tuxtla Gutiérrez, que es la capital de Chiapas, el estado donde estaba la universidad, hacía como 40 grados de calor y eran las 8 de la noche. O sea, es un estado que hace muchísimo calor y así la gente también es muy cálida. Realmente son muy, digamos, muy amables y te ofrecen ayuda, te dan ayuda mucho antes de que uno la pida. O sea, están todo el tiempo ofreciéndote una contención, un apoyo, lo que necesites. ¿Vos eso viviste, fue genial. viviste con una familia? ¿Cómo fue? Y eso también fue un conflicto, porque apenas llegué, la universidad, mi convenio en la universidad te daba 5.000 pesos mexicanos al mes y con ese dinero uno tenía que arreglarse. Y eso quiere decir llegar a una ciudad nueva y decir, bueno, decido vivir en este lugar. Claro. Y yo no tenía ni idea de esa ciudad, no sabía nada realmente, o sea, es como llegar a una ciudad que no tenés ni idea ni cuál es la parte segura, ni cuál es cerca, ni cuál es lejos, ni qué colectivo pasa, si se inunda, si qué sé yo, no sé, lo que sea. Entonces, en ese sentido, el primer tiempo estuve viviendo en una habitación de una pensión con 3 chicas más que estaban de intercambio, 2 argentinas y una chica española. Y después tuvimos muchísima suerte, yo digo que fue suerte porque no le pasó a nadie más de todos los que estaban de intercambio. Encontramos una casa a 2 cuadras de la facu con una familia, que la familia se iba para dejarnos el lugar a nosotros, se quedaba parte de la familia. Y bueno, estuve viviendo los 4 meses que restaron con una chica mexicana en la casa de ellos, en una casa que era también súper diferente a lo que es una casa acá, porque allá no había ventanas, por ejemplo. Yo no tenía una ventana en la pieza, lo cual a veces me desesperaba, porque yo decía, quiero cerrarla, y no había vidrio, o sea, sí hay una ventana, pero no se cerraba. O había un patio abierto que era abierto, digamos, no tenía una puerta, balcón para salir, por ejemplo. Hasta en eso era muy diferente la experiencia, digo, de vivir en un lugar que no es arquitectónicamente como puede ser una casa en este lugar. Completamente diferente. Emilia, ahora vamos a ir a un informe sobre derechos humanos y género y en el próximo bloque seguimos charlando. El Programa Académico Institucional de Derechos Humanos, en conjunto con la Facultad de Agronomía, realizaron un taller sobre género y derechos humanos que estuvo dirigido a los estudiantes en general. Allí, Mariana Fontenla, psicóloga y representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, hizo un recorrido sobre temas como la no discriminación, la ampliación de la ciudadanía y la construcción cultural de estereotipos sexuales. Vamos a ver la nota. Y bueno, el género atraviesa las distintas ramas del vivir en sociedad, ¿no? Entonces, si pensamos los derechos humanos como uno de los componentes de las sociedades, ¿no? de esta forma de interactuar, de cómo relacionarlos en la vida política, institucional, tenemos que considerar prioritariamente también el género, las diferencias que hay entre las mujeres. Entonces, el género aparece en muchas oportunidades vulnerando derechos, ¿no? Por el hecho de ser mujer, muchas veces no se puede acceder a determinada carrera o a determinados estudios. ¿Qué modificaciones institucionales se hicieron para que, por ejemplo, las facultades puedan albergar a la población femenina? Hoy vemos mujeres que son médicas, que son abogadas, que son ingenieras. La ingeniería era un campo predominantemente masculino. ¿Por qué el género avanza en el terreno de los derechos humanos? Si bien los derechos humanos con la Declaración Universal aparecen sin discriminación de ningún tipo, en lo cual incluyen ni de sexo, pero después la historia mostraba que las mujeres continuaban siendo discriminadas. Entonces ahí el género empieza a introducirse en el campo de derechos humanos y a detectar esta serie de discriminaciones que aparecían o vulneraciones de derechos, violentamientos por el solo hecho de ser mujeres, y bueno, se fue generando esta rama de lo que es el derechos humanos de las mujeres, o derechos humanos con perspectiva de género.
hay, bueno, grupos de personas, por ahí las mayoritarias, que ven con recelo un poco ¿no? este avance, se puede decir, de las mujeres. Por eso está bueno verlo desde la perspectiva de derechos humanos, que es un derecho de las mujeres, acceder a distintos campos. Y cuando ellos lo empiezan a pensar desde esta lógica de equidad, de justicia, de igualdad, también ahí empiezan a tener otros parámetros de referencia y a validar este ingreso de las mujeres en el ámbito jurídico, ¿no? O bueno, por ejemplo, en el campo de la actividad física. Ahí llama la atención también el recelo que existe entre muchos profesores. En tantos otros profesores, la masculinidad, digamos, no solamente el varón por ser varón. Este mundo referencial que hace a la masculinidad, otros aceptan perfectamente el ingreso de las mujeres y es más, sienten que produce mayor valor a la tarea por el intercambio de perspectivas y que enriquece el trabajo conjunto. Modificar las prácticas sociales lleva su tiempo y tiene que ser un trabajo sistemático y prolongado en el tiempo. Es bienvenido que se empiece, que se inicie y que se reciban las inquietudes, ¿no? de mismo la población que viene a estudiar. Ellos también tienen que comprometerse, no tiene que ser solo una materia, sino apropiarse de esa materia y de esos contenidos que se están tratando de modificar, ¿no? Están las leyes, se han modificado, hay mucho trabajo legislativo. Ahora nos tenemos que apropiar de esos marcos referenciales también y hacerlos realidad. El encuentro cerró con una actividad grupal donde los estudiantes expusieron sus opiniones respecto a los avances y retrocesos que ha tenido la relación entre género y derechos humanos.